bueno. Ahora ya no existe nada absoluto, todo es relativo. Lo que para ti está mal, para mí está bien, y cada uno puede defender su verdad. Exacto, ese es el pensamiento común. Finalmente, cada uno puede hacer lo que quiere, una vida sin reglas, una vida sin límites, y es mejor si es que entre esa vida no entre el concepto de pecado. Dejemos que pecado lo defina solamente la religión, que lo defina la iglesia o que lo defina la cultura. Esa es la manera de pensar de miles y millones de personas hoy en día. Sin embargo, el pecado es el asunto más real, encarnado en todo ser humano, y hoy queremos estudiar un poquito la historia de cómo eso llegó a nuestro planeta y a nuestra propia naturaleza. Así que bienvenido, está comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Este ya es el tercer episodio y desde aquí nos alegramos de que tú estés allí acompañándonos en esta serie especial, Creencias Populares. Y claro, todo analizado a la luz de la Biblia, que es la base y el fundamento del cristianismo. Gracias por estar siempre allí conectado, compartir estos contenidos y por permitirnos ingresar hasta casa, hasta el lugar donde estés, para que juntos podamos estudiar la Biblia. Bienvenido. Y bienvenidos amigos, vamos a un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre esta palabra que puede incomodar tanto, puede traer culpa o puede traer para otros liberación al saber de que este es un asunto que cada uno lo define, mas vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver qué cosa dice ella con respecto a esta palabra pecado. Así que antes de abrir la palabra de Dios, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos listos para poder una vez más comprender un concepto más sobre lo que significa pecado, cuán peligroso es y cuál es la solución para este problema. Que tu palabra pueda guiarnos como siempre lo haces, que tu Espíritu pueda estar entre nosotros para poder iluminar nuestra mente y poder sumergirnos en tu gracia para poder encontrar la cura para el mayor problema que la humanidad tiene. Toma nuestro corazón, ayúdanos a comprender de manera simple, sencilla, clara y al mismo tiempo profunda, porque ese conocimiento pueda venir de tu palabra. Bendice a cada participante, más también a cada persona que está acompañándonos desde casa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, antes de abrir la Biblia, a ofrecer un material que durante esta temporada estamos brindando para todos nuestros amigos que están acompañándonos en redes sociales, en la televisión, en la radio, donde esté. Este es un curso bíblico que se llama En Busca de la Verdad. Temas que se abordan aquí están estudiados a la luz de la palabra de Dios. Y si quieres conocer más sobre qué dice la Biblia a respecto de diversos temas, que probablemente pueden causar para algunos confusión o para algunos duda, puedes responderlo o resolverlo a la luz de la palabra de Dios. Puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Allí puedes encontrar este y diversos materiales que te van a ayudar a la comprensión de la palabra de Dios. Muy bien amigos, listos entonces para el tema de hoy. Como ya mencioné, la palabra pecado es la palabra que cada vez se incomoda menos. Y claro, incomoda menos porque cada vez se va distorsionando el concepto, partiendo desde una mente posmoderna donde piensa que el ser humano es libre, y claro, ahí tiene razón, tiene la libertad que Dios le entregó para hacer lo que quiere. Entonces, tú puedes vivir sin límites en la vida. El límite cada uno lo coloca. Y esa palabra límite puede representar para muchos restricciones, dolor, frustración, y para otros, yo rompí todos los límites, es libertad. Y allí entra el asunto de pecado, porque si ustedes analizan un poco la historia, solo hace un par de décadas atrás, sin ir muy atrás de nuestra historia, hay muchas cosas que antes no eran consideradas buenas para el ser humano, que hoy son
parte del día a día y es lo más normal, lo más normal. Y cada vez se va acentuando más nuevos conceptos sobre diversos asuntos. Hablemos de familia, hablemos de valores, hablemos de principios, hablemos de cosas que mantenían el orden. Entonces, cada vez está modificando el concepto de esas cosas. Entonces, lo que antes podría producir un escándalo o una admiración, hoy es lo más normal. Entre ello, también el concepto de pecado fue cambiando. Y cada vez pecar es uno de los asuntos más normales. Tanto así que el ser humano ya ni siquiera tiene el concepto claro de lo que esto puede representar. Entonces, para muchos, pecado solamente es un asunto de religión o un asunto cultural. Es interesante lo que escribe Graham Tomlin en su libro Los 7 pecados capitales, puedes vencerlos. Él menciona un asunto interesante sobre cómo el concepto cada vez fue cambiando sobre pecado. Él dice, la palabra pecado tiene una historia de altibajos. Peccato, peché, sundé, pecado, independientemente del idioma, primero fue una palabra terrible, una palabra que infundió miedo en el corazón de casi todos los europeos. Tuvo el mismo efecto, el mismo tipo de efecto emocional de palabras como nazi o cáncer. O sea, escuchar la palabra pecado daba un escalofrío y nadie quería ni siquiera jugar con ello. Era algo que la gente quería evitar a toda costa, algo terrible y peligroso. Pero él dice, ahora todo cambió. Ahora pasó de ser un Rottweiler a un caniche, la diferencia, ¿no? El pecado fue amansado, el pecado fue domesticado y la palabra ahora se menciona con una leve sonrisa o una fuerte dosis de ironía. Entonces, ¿qué es pecado? Lo más normal, lo más natural, puedes practicar, puedes hacer. Pero el mayor problema incluso está en que el concepto mismo de pecado fue cambiando. Y fue cambiando en la medida que cada vez aparecieron nuevos argumentos para defender lo indefendible. Ustedes saben que hay cosas ahora que la gente defiende y sabemos que está mal, pero van a buscar cualquier argumento para defender. Y vayamos a lo más personal. Cuando uno quiere defender el mal, siempre encontrará algún argumento. Siempre, siempre. Ahora, hay tanta gente que intentó defender la conducta humana en su peor estado. Entonces, para poder defender la conducta humana y para normalizarlo, tenemos que rebajar el asunto de lo que es malo. Antes era malo, ahora no tan malo. Futuramente puede ser bueno. O sea, las cosas pueden cambiar. No es tan dañino como parece, ¿no? Así que hay que practicarlo con total naturalidad y finalmente ese concepto no solamente está en el ambiente secular o hablemos del ambiente general, sino del ambiente del propio cristiano, del propio creyente. Hoy dice, bueno, ¿qué es un pecado? El orgullo, está bien, todos somos orgullosos, sí, estoy feliz con eso. Envidia, sí, todos lo tenemos y punto final, nadie lucha en contra de ello. Incluso hemos aprendido a categorizar. Yo no soy asesino, así que estoy bien. ¿Cuál es el problema si cometo un pecado chiquito? Y hemos intentado minimizar el asunto. Ese es un pecado grande, este es un pecado pequeño, esta es una mentira piadosa, esta es una mentira no piadosa, esto es negro, esto es gris. Y las cosas en el tiempo fueron perdiendo, partiendo de los conceptos. Voy a recorrer aquí algunos conceptos interesantes sobre pecado. De manera general, lo que se piensa es lo siguiente. Hoy ya no importa si lo que haces es bueno o es malo. Lo importante es que seas feliz. Y allí, en nombre del amor, se comete desde crímenes hasta las más bajas pasiones, hasta en nombre de Dios se puede hacer todo, ¿no? ¿Por qué razón? Lo importante es cómo te sientes. Entonces, el ser humano hoy valoriza mucho más el cómo me siento a si esto está bien o está mal. Cada vez el ser humano tiene menos conciencia del peligro al cual está yendo. Cada vez menos reglas, menos límites,
En el próximo capítulo, bueno, en 2 capítulos más, hablaremos sobre qué es libertad. Porque la palabra libertad se ha tergiversado totalmente el concepto, ¿no? Ser libre realmente es hacer todo lo que uno quiere, o hacer todo lo que uno quiere te convierte en esclavo de ti mismo. Bueno, eso vamos a hablar cuando lleguemos a ese tema. Pero ahora la persona dice, ¿ya qué importa la Biblia? ¿Qué importa Dios? ¿Qué importa? Lo que importa es, si te sientes bien, hazlo. Punto final. No importa si daña al otro, no importa si te dañas a ti o daña a la familia. Lo importante es que te sientas bien. El hedonismo ha llevado a la gente a tener este concepto fuerte. Entonces, ¿ya qué importa desde los niños? ¿Qué importa lo que dicen los padres? Desde niños se desafía la autoridad. ¿Qué importa de lo que dicen los maestros? Ya no. Lo que importa es cómo te sientes. Y si es que entre nosotros ya empezamos a rebajar todo eso, llega el momento en que la gente dice, a mí qué me importa lo que dice Dios. ¿Qué importa? Lo que importa es que yo soy feliz haciendo lo que hago. Ese es el concepto de manera general. Y aquí nosotros tenemos otro problema. Y el problema es que resulta que hay personas que andan por la vida tan amargadas en nombre de Dios, infelices, que llaman a todo pecado. Y por otro lado, a veces personas que crecen en esos ambientes tienden en la adultez a hacer todo lo contrario por la crianza que ellos tuvieron. Yo crecí en un lugar con mucha restricción, espero tener mis 18 años, soy libre y hago lo que quiero. Y se van de un extremo para otro. Si aquí llamaban todo pecado, ahora nada es pecado. Geraldine. Bueno, primero quería decirte que creo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices y que creo que la palabra pecado está muy asociado a personas y a autoridades religiosas de diferentes religiones que han usado esa palabra y que luego han caído en casos a donde ellos realmente han cometido pecado. Entonces creo que esa disonancia que ha generado como en la opinión pública. Un rechazo a Claro. lo que diga cualquier líder religioso. Exactamente. Entonces yo creo que la palabra como concepto y como significante ha sido deteriorada. Totalmente. Más allá de lo que es pecado, creo que tiene que ver mucho con la palabra. Te quería preguntar qué es lo bueno y lo malo, si está asociado a la Biblia y que me pudieras explicar un poquito más. Excelente. Ya está ahí. Gracias, Geraldine. Mira, es interesante y voy a partir justo con algo que tú acabas de mencionar. Y ahí llegamos al punto principal. ¿Quién es el que define? ¿No? Y ahí está la lucha. Porque algunos piensan, yo voy a hacer todo lo que él dice, y si él dice malo, es malo, punto final. Yo voy a hacer lo que la iglesia dice, si la iglesia coloca reglas, ya está, la iglesia dice y punto final. Y no es así. Porque, a ver, dentro de los cristianos, quien define el mal y el bien no es el ser humano. Porque el ser humano, y aquí viene el asunto principal, ¿no? Con la naturaleza que tiene, la Biblia enseña que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. ¿Y por qué razón? Justamente por la inclinación que él tiene, es capaz hasta de defender lo malo llamándolo bueno. Entonces, si es que nosotros buscamos que alguien nos diga realmente qué es bueno y qué es malo, tiene que ser alguien fuera de nuestro contexto humano, el Creador. Entonces, volvemos a la ilustración del artefacto. Todo artefacto que sale de las manos de los creadores sale con un manual. El manual te dice cómo usar, qué poner y qué no colocar. Yo puedo hacer lo que quiera, finalmente yo soy libre para hacer lo que quiera. Pero si yo quiero cuidar del artefacto, tengo que seguir el manual. Los seres humanos no somos creados como artefactos, somos creados seres únicos. Pero sí tenemos un manual de instrucción. El manual vino como necesidad por causa de nuestra caída. Nosotros fuimos creados con la intención de Dios de ser eternamente felices. Lamentablemente vino la mancha, el pecado y arruinó todo. Mas Dios, para poder restituir, Él conociendo nuestra propia naturaleza, nos indica nuevamente el camino y para ello Él coloca ciertos límites. Y aquí hay un asunto interesante. Ningún ser humano le gusta el límite. Tú ves
hay que correr en esta carretera 40 por hora. La tendencia no es 40, llegó a 60. ¿Cuál es el problema si voy 20 más? No hay ningún problema. Entonces, pregunta a un niño, o a un niño si le preguntamos si quiere o no, él va a querer hacer lo que él quiere. Los padres tienen que colocar límites no porque no los aman. Justamente los límites es la mayor evidencia de amor para evitar de que el niño pueda herirse, en fin. Dios colocó en su palabra instrucciones definiendo lo bueno y lo malo, no porque Él es un ser autoritario. Es la demostración de amor. Veamos en lo que hacen los padres con los niños. Hay cosas que tienen que levantar y decir, eso no, pero no lo hace porque el padre es malo. Y los niños, ¿cuál es el concepto que tiene el padre? Tú eres malo, tú eres malo. ¿Cuándo lo entiendes que no has sido malo? Cuando eres adulto. Ahí entiendes que todo no era protección para ti. Y en base a eso que encontramos, la ley de Dios, en base a eso que encontramos, los límites que Dios coloca justamente para decir, esto es lo bueno para ti en tu situación y esto evítalo, pero quiero para evitar heridas en tu vida. Y creo algo sobre los límites, que los límites no solo son, o sea, lo lógico es que es para protegernos a nosotros, pero tú dices, ¿qué pasa si paso de 40 a 60? Quizás no va a pasar nada, pero también tiene que ver con con las consecuencias sociales. Y como seres sociales tenemos que entender que hay ciertos límites y normas que se hacen para poder seguir subsistiendo en una sociedad tranquila y no desbordada. En base a todo lo que acabas de mencionar, la libertad, para que sea libertad, tiene límites. Tiene. Nelly. Sí, yo creo que estamos acá evaluando el peso de las palabras. Y las palabras tienen peso. Entre ellas la palabra pecado. Tiene mucho peso, o tuvo. Pero a mí me gusta pensar en que en la dialéctica humana podemos cambiar las cosas. Y ¿qué peso puede tener si yo digo, tengo que vivir acorde a las leyes divinas? ¿Cuál es la diferencia que marca en mi vida? ¿Cuál es la diferencia que va a marcar? Me propongo vivir acorde a las leyes divinas, que son perfectas. Entonces, podríamos erradicar la palabra pecado. Porque estaríamos evaluando el bien, estaríamos yendo todos hacia el bien. Y realmente el pecado está absolutamente unido a las religiones. Eso en el mundo de hoy a veces causa rechazo. Sí, totalmente. Y causa malas interpretaciones. Entonces creo que también tenemos que pensar como seres humanos en este mundo humanista, en este mundo social, en este mundo donde indefectiblemente tenemos que ir hacia la empatía con el otro. Hablemos de que Dios hizo todo perfecto. Y nosotros, si vivimos acorde a las leyes de Dios, vamos a vivir en un mundo mucho mejor. Perfecto. Y justamente para eso Dios colocó leyes. O sea, vivir en armonía con las leyes que Dios estableció, justamente es para ello. Ahora, hay dos puntos importantes de lo que tú mencionaste, ¿no? Pecado mucho está ligado a la religión, y ese es el mayor problema. Porque, a ver, aparece alguien y dice, todo lo que vas a hacer o todo lo que haces está mal, todo es pecado. Y otro dice, pecado solamente son ciertas acciones. ¿Cuál es el mayor problema? ¿Por qué causa un rechazo tremendo? Justamente por la radicalidad con la cual se dice las cosas. Y dice, mira, y es más, al pecado se le asoció siempre con el fuego eterno. Si sigues así, te vas y te vas a quemar eternamente, haciendo ver a un Dios totalmente torturador y castigador, que eso será otro de los temas que nosotros toquemos, y haciendo ver que obviamente yo rechazo a ese Dios y rechazo el concepto de pecado. Ah, pero ¿qué dice la Biblia? Va más allá de lo que diga un pastor, un líder, va más allá de lo que dice la iglesia. ¿Qué cosa es lo que la Biblia llama pecado y dice que es pecado? Y esto va independientemente de religión, lo que tú has mencionado. Es un Dios que justamente coloca lo bueno y lo malo, opciones en la vida. Es aquel que te dice por dónde ir para que si estás en armonía con Él y obedeces esas leyes, tú puedas andar liviano por la vida y libre. Bueno, eso es cuando toquemos el tema de la libertad. Entonces, el concepto de lo importante es ser feliz es lo más popular. Muy bien.
¿Cómo apareció el pecado? Es un misterio. El pecado no tiene una razón específica para poder existir. No existe una razón. ¿Por qué? Voy a ir de atrás para adelante. Siempre preguntan lo siguiente: ¿por qué Dios permitió que entrase el pecado? ¿No? Si Él es el que sabe todo, ¿por qué Dios permitió? Voy de atrás para adelante. Dios, cuando crea a sus criaturas, Él le da dos cosas. Número 1, libertad, y número 2, inteligencia. Seres inteligentes, pero seres libres. Dios creó a todas las criaturas celestiales, seres inteligentes y libres. Libertad para que ellos puedan elegir voluntariamente adorar. No es imposición. Inteligencia para que hagan el uso de inteligencia y evalúen las cosas. Y ahí viene el misterio. Porque para mí es fácil explicar el pecado desde el punto de vista de nuestra naturaleza. Pero nunca alguien va a poder explicar la entrada del pecado en un ambiente totalmente santo. Todos con una naturaleza perfecta. El libro de Ezequiel, el libro de Isaías, me habla acerca de un ser creado, que es querubín, que tenía una posición privilegiada entre los ángeles. Lucifer era su nombre, portador de luz, tenía gloria, deseaba la posición de Dios, de Cristo en sí, al decir, yo subiré al cielo. El egoísmo y el orgullo le llevó a sacar a Dios, intentar sacar a Dios del trono para que Él pueda ser adorado. Entonces, ¿cómo entró el pecado? Por un deseo, el deseo de adoración. Pero ese deseo de adoración es quitando a Dios de mi vida. Entonces, ¿por qué yo tengo que adorar a Dios? ¿Por qué? La evidencia era pues en base a su amor y todo lo que Él nos ha dado, o era la razón principal. Pero Él dice, ¿y por qué yo no puedo ser adorado? Ese asunto, cuando en el cielo se empezó a contaminar a la tercera parte de ángeles, la mayoría se rebeló contra Dios, uniéndose a ese concepto. Porque lo que hizo Lucifer es atacar el carácter de Dios. Dios nos ha impuesto reglas, Dios no nos ama, en fin, en fin. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando Él fue lanzado a la tierra, Satanás viene con la misma propuesta. Cuando se encuentra con Eva, cuando Dios había dicho, de todo árbol podrán comer menos uno, Lucifer astutamente toma un disfraz. Se disfraza a través del animal más bello de la creación. Recordemos que la serpiente se arrastra después de la maldición. ¿Correcto? En la creación el animal más bello era la serpiente. Ahora, tiene una conversación con la serpiente, y escúchenme aquí el asunto. Satanás no dio la cara. Satanás se disfrazó. En otras palabras, usó un medio. ¿Correcto? Un medio para hablar a Eva. Nunca se presentó ni como ángel que era, ni como ángel caído, ni como quien él era. Satanás usa un medio, correcto. Usa ese medio, habla con Eva, ¿y qué cosa sucede? Traslada el mismo concepto de pecado con el cual inició en el cielo. ¿Qué cosa le dice a Eva? Con que Dios os ha dicho no comas de ningún árbol. Dios es malo. Dios no les ama. Atacando el carácter de Dios. Porque si Dios les amara, les diera tanta libertad para comer de todo. Todo. Así que el día que tú comes, tú vas a conocer ¿qué cosa? El bien y el mal. Interesante la propuesta. Pero antes de eso, le coloca el concepto por el cual entró el pecado. ¿Qué cosa le dice? El día que comieres, serás como Dios. A partir de allí, la propuesta del diablo es la mayor tentación para todo ser humano. Tú puedes llegar a ser Dios. Tú no necesitas rendir adoración a un Dios soberano. Tú no necesitas someterte a Dios porque tú puedes ser Dios. Tú sabes lo que quieres. Puedes desobedecer a Dios, rompe cualquier regla. ¿Por qué? Porque eres libre para eso. Entonces Él Él usó su libertad en el cielo de manera equivocada. Se rebeló y esa rebeldía lo trasladó a la tierra. Bueno, así es como comienza el pecado. Pero ¿cómo entró esa mancha en el corazón? Misterio, totalmente.
Muy bien, ¿qué cualidades tenía este ángel? Según Ezequiel 28, 12, 14, 15 y 17, dice que era lleno de hermosura y sabiduría, querubín protector, creado perfecto. Isaías 14, 12 al 14 dice que su corazón o su mente se corrompió por orgullo, envidia y egoísmo. Todo eso corrompió su carácter. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Y por qué Dios no lo destruyó? Porque era tan simple. Aparece una mancha, yo quito la mancha y se acabó el asunto. ¿Por qué Dios no destruyó al rebelde inmediatamente? Es que en mi concepto humano, para mí es fácil remediar un asunto porque ¿cuál es la influencia que yo tengo como humano? Mi familia y unos cuantos. Eso es toda la influencia que tengo. Pero Dios está a la vista del universo. Y Dios no va a actuar como yo actúo. ¿Qué hubiese sucedido si Dios hubiese eliminado a Lucifer en su rebeldía? Por toda la eternidad hubiese quedado una duda en todos los seres creados. ¿Por qué Dios lo silenció? ¿Acaso tenía razón lo que él decía? Dios permitió en su soberanía que a través del tiempo el carácter de Dios se ha revelado y el carácter del maligno se ha desvelado. Y a través del tiempo todo el universo creado es testigo de que toda la acusación de Lucifer contra Dios era mentira. Ahora, no existe rastro de duda de cuál es el carácter de Dios, cuál es el bien y cuál es el mal. No existe, ¿por qué? Porque el tiempo se encargó de mostrar quién es cada uno. Y cuando Satanás se fue lanzado a la tierra, no vino con cachos, con rabo, con uñas. A Satanás le encanta que podamos imaginar que él es así. Satanás fue creado perfecto. Esa perfección no fue quitada. Él todavía continúa siendo el ser perfecto, todavía continúa teniendo poder, aunque nunca tuvo más poder que Dios. Y Dios no le quitó, ¿por qué? Para que todos los ángeles, los seres humanos y seres creados, digan que la libertad de Dios, que Dios da, es real. Es real la libertad que Él da. Cada uno elige y la adoración que Él recibe no es por imposición. Dios no creó robots, Dios creó seres inteligentes que usen su libertad con inteligencia para adorarlo de manera consciente, no de manera impuesta. Entonces, haciendo este contexto y el trasfondo de cómo entró el pecado en el cielo hasta la tierra, ahora vayamos a ver cuál es el concepto que la Biblia da sobre lo que es pecado. Estoy abordando el tercer tema de esta temporada, concepto pecado. ¿Quién lo define? ¿Una iglesia? ¿Lo define la historia? ¿Las personas? ¿Qué dice la Biblia respecto de este tema? Entonces vamos a continuar con las evidencias bíblicas sobre cuál es el concepto de pecado y de qué manera Dios quiere librarlo de eso. Muy bien, vamos entonces a continuar aquí con nuestro estudio. Cuando el pecado entró en el mundo es interesante ver por lo menos tres aspectos, ¿correcto? Primer aspecto, Satanás, cuando tienta al ser humano, él no da la cara. Ustedes pueden ver que en todas las tentaciones que él hace para el ser humano, él siempre se disfraza y está detrás de. La mayor tentación para arruinar la vida del ser humano, donde Satanás induce, siempre lo hace detrás de aquello que es atrayente. Siempre. Si Satanás diera la cara, ningún ser humano le haría caso. Si a Satanás usa aquello que a los sentidos atrae, ahora es otra cosa. Cuando Dios les dijo que dentro del huerto habría un árbol del cual no debían comer, Satanás fue astuto y él no se presentó ni como ángel ni como un ser poderoso. Se presentó como nadie imaginaría, como el animal más hermoso de la creación, para hablar. Y Satanás quiere probarte que lo que él dice tiene razón. Número 1, serpientes no hablan, pero en el Edén una serpiente sí habló. Número 2, el problema de Eva no solamente fue no acercarse o acercarse a ese árbol. El problema es colocar sus sentidos por encima de lo que Dios había dicho. ¿Y cuál es el problema de la mayoría de cristianos? Yo siento. ¿Cómo que yo siento? ¿No es lo que Dios dijo?
¿Cuál es el problema de Eva? Dice que cuando vio el fruto, ella vio, codició y tomó. ¿Qué cosa es lo que usó? Sus sentidos. Vio, escuchó, correcto, escuchó, oído. Vio el fruto, tomó mano, comió paladar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pecado siempre va a entrar cuando se coloca nuestro mayor apetito por encima de lo que Dios estableció. Ya no importa más lo que Dios dice. ¿Recuerdan el primer concepto? Si te hace feliz, pues va. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Hazlo, cómelo, consúmelo. Finalmente, así entró. Número 2, ¿por qué Dios tuvo que colocar un árbol así? ¿No les parece medio ilógico? No lo es. Solo que la libertad tiene que tener opciones. Y la opción era, tú tienes la capacidad de elegir. Yo no te creé un ser como una máquina, yo te programo y me obedeces. No, tú tienes que elegir. En tu libertad, si tú eliges escuchar mi voz, vas a continuar de esta manera. Si tú eliges no obedecerme, la consecuencia va a ser esta. ¿Cómo entró? Por cuestión de libertad, ¿no? Primero, Satanás se disfraza. Número 2, se usan los sentidos. Y número 3, es que el ser humano siempre elige en base a su propio entendimiento, ¿no? Y así es como surgió hacia el pecado. ¿Por qué surgió el pecado en seres perfectos? Dios creó seres inteligentes con facultad para elegir. Creó seres 100% buenos, creó un universo 100% bueno, planeta 100% bueno. Pero ¿cuál es el asunto? Creó seres 100% libres. Todo bueno cuando salió de sus manos, pero también le dio la libertad. Y cuando hay libertad, hay la opción de que alguien pueda desviarse del plan perfecto. Esto rompió la armonía. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto del pecado? Voy a comenzar aquí a dar algunos conceptos y ustedes se van a dar cuenta que la Biblia va más allá de acciones que el ser humano pueda cometer. Porque a menudo el ser humano piensa así. Pecado solamente es matar, ser deshonesto, robar. Hacer eso es pecado. ¿Cuál es el problema? Si yo llamo pecado solo a matar, robar, mentir y adulterar, si yo no hago eso, no hago pecado. ¿Verdad? Y si yo no cometo pecado y no soy pecador, no necesito de Dios. Porque la idea ahora de Jesucristo al venir a este mundo, ¿qué cosa? Rescatar al ser humano de pecado. ¿Pero qué pecado? Y aquí viene la parte importante. Del concepto de pecado va a venir el concepto de salvación. Si yo no entiendo la gravedad del pecado, ¿para qué yo necesito de un Salvador? No tiene lógica. Yo me creo bien, estoy perfecto y punto final. No necesito ni de Dios y puedo vivir una independencia total de Él. Entonces, para comenzar, la Biblia presenta el pecado como un misterio. Nació en un ser perfecto, es un paréntesis que abrió en el universo, es complejo y multiforme porque tiene 1000 caras y se manifiesta de forma increíble. Y hay varias palabras para definirlo. La Biblia por lo menos presenta unos 10 palabras y cada palabra tiene un concepto diferente sobre lo que es pecado. Bueno, ¿cómo? Número 1, pecado es actuar sin fe. Qué interesante que podamos partir de este concepto. Miren lo que dice el libro de Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe se llama pecado. Y Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Bueno, aquí no estamos para definir exactamente esto sí, esto no, esto no. Vamos por los principios que está establecido por lo menos en la Biblia. Número 1, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es fe? No solo es creer en Dios, es caminar con Él. Entonces, una vida independiente de Dios, por más buenas obras que éste tenga, está en pecado. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras están manchadas por nuestra naturaleza, que es egoísta. Existen 2 maneras de ser generosos en la vida. Tú puedes hacer las obras de bien para calmar tu conciencia. Hiciste algo tan mal y tienes que reemplazarlo por algo bueno. En base a eso, ¿qué cosas surgen? Penitencias, por ejemplo. ¿Verdad? Yo merezco esto y merezco lo peor, voy a hacer una obra buena, pero no lo haces porque tienes un corazón de amor. Lo haces porque necesitas callar o tranquilizar una conciencia.
Otros pueden hacer las obras de bien, separados de Dios, obviamente, manchados por el egoísmo, esperando reconocimiento, esperando algún aplauso, esperando admiración, esperando por eso que todo se publica, ¿no? Todo lo bueno que hago voy a publicar porque a la verdad no es la bondad, lo que yo espero es reconocimiento de los demás. Por eso todo lo que es sin fe, sin Cristo, sin Dios, está manchado con mi egoísmo. No nace de un verdadero y puro amor. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, pecado no solamente son acciones. Pecado también es no hacer lo bueno que debo hacer. Si es que este es un concepto bíblico de pecado, entonces yo voy a olvidar o yo voy a eliminar de mi cabeza de que pecado solamente es hacer. También pecado es no hacer aquello que sé que tengo que hacer. Rechazo a Dios, descuidar mi salud, descuidar mi familia. Entonces, en este asunto, pecado dejaría solamente de ser acción. También es omisión de ciertas cosas. Número 2 en cuestión de conceptos. Desobedecer la ley de Dios. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción o transgresión de la ley. Y Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Partiendo del primer texto, todo el que comete pecado infringe también la ley. Si ustedes se dan cuenta, esta palabra cambia todo el sentido de toda la oración. Porque si dijera, todo aquel que comete pecado infringe la ley, yo entiendo que si guardo toda la ley, ya está. Pero esa palabra también incluye otras cosas. ¿Qué cosa incluye? O sea, para transgredir o para romper la ley, primero tuvo que haber sucedido algo en mí. ¿Y qué cosa es? Separarme o independizarme de Dios. Les voy a hacer una pregunta. Satanás en el cielo no adulteró, Satanás en el cielo no mató, Satanás en el cielo no robó. ¿Cuál fue su pecado? Un día querer independizarse de Dios y decir, yo quiero ser adorado. O sea, el pecado no solamente se trata de una transgresión o infracción de la ley, aunque la ley de Dios, como principios, envuelve todas las normas de vida. Cuando lleguemos al tema de la ley, vamos a encontrar que la ley nunca fue dada para restringir la libertad o para prohibir a su pueblo de cosas buenas. Justamente Dios dio su ley para colocar límites para que se puedan mantener libres de cosas que le iban a llevar a la esclavitud. Entonces, pecado es transgresión de la ley y antes de transgredir la ley hay que separarse de Cristo. Aquel que camina con Cristo, aquel que camina con Dios, ¿qué cosa sucede? Vence el pecado. Pero aquel que se separa de Dios por mejores obras que tenga, vive en pecado. Ese es el concepto de manera general. Número 4, pecado es decir no a Dios. Rechazar la salvación es rebelión, porque uno insiste en el camino de la muerte teniendo vida. Pecado genera pecados. Otro asunto. Pecado, si yo lo relaciono solamente con evidencias, con el fruto, yo tengo un problema. Porque cuando yo dejo de hacer lo que considero malo, yo me considero bueno. En la Biblia yo encuentro a David diciendo así, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso me da la evidencia de que todo ser humano carga en su vida el pecado como naturaleza pecaminosa. Voy a poner un ejemplo simple. ¿Quién enseña a un niño a mentir? Existe una madre que dice, ven hijo, te voy a enseñar cómo mentir. La mentira tiene estos pasos, para que mientas bien así. ¿Quién enseña a un niño a mentir? Nadie. ¿Cómo aprende? No se aprende. Viene inherente al ser humano. En la medida que éste va creciendo, simplemente van apareciendo los frutos ¿de qué? De un estado pecaminoso. Tenemos una naturaleza pecaminosa del cual necesita ser transformada, necesita ser cambiada. Porque si yo digo, no mato, no robo, no hago esto, ya estoy bien, me olvido de que es mi naturaleza de pecado mi mayor problema.
porque pecado no solamente son acciones, también son motivaciones. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, no necesitas acostarte con una mujer. En tu cabeza también puedes generar el pecado. Entonces, si el pecado incluye motivaciones, pensamientos, intenciones, ahora entiendo que yo soy pecador. Y yo no me puedo librar de esa naturaleza que tengo a menos que no busque a mi Salvador, que es Cristo. Él es el único que puede transformar y me puede dar poder para vencer el pecado. Porque si yo solamente miro acciones, es como una planta naranja. Cada vez que aparece una naranja, corto la naranja, corto la naranja. El problema no es la naranja, el problema es el árbol. El problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. En esencia, en el fondo, ¿qué somos? Pecadores. Nuestra naturaleza es tender a independizarse de Dios. Y las obras malas aparecen solo como resultado de quién realmente somos. Entonces, como naturaleza pecaminosa tenemos, esa naturaleza en el tiempo comienza a generar ¿qué cosa? Las evidencias de la maldad que hay en el corazón. Alguien hizo una pregunta interesante, ¿no? Si la gente supiera lo que pensaras, ¿te seguiría amando igual? ¿Cuántos asesinatos, cuántas cosas se han colocado en la mente? Parte de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, Dios nos ama a pesar de que sabe incluso qué pensamos. Nelly. Sí, yo obviamente no voy a hablar desde la Biblia porque no puedo hablar de algo que no conozco profundamente, pero quiero pensar que la naturaleza del hombre es buena. Uh-huh. Y todo lo que tú dijiste me provoca miedo y me hace pensar en un Dios vengativo, castigador, y mi Dios es bueno, es amor, entonces no me puede castigar. Y vuelvo al peso de las palabras. Sócrates, 5 siglos antes de Cristo, dejó en el templo de Delfos: conócete a ti mismo. Sí. El gran trabajo del humano, conocerse y mejorarse. Creo que en este siglo nos compete sembrar la esperanza y la fe sin miedos, porque el miedo, a través de las religiones, de muchas de ellas lamentablemente, ha traído frustraciones, violencia, y no es eso Dios. Okay. Dios es amor. Nelly, te voy a hacer una ilustración. Vamos a imaginar que yo soy médico. Solo imaginar porque no soy. Y tú, vamos al revés. Tú vas a ser la médico y yo voy a ser el paciente. ¿Está bien? Un día me voy al consultorio y te digo: doctora Nelly, tengo un problema que está surgiendo en mi vida. Tengo una molestia en el estómago. Y tú me dices: está bien, yo no puedo diagnosticar, vamos a hacerte un examen. Y en el examen aparece que yo tengo un tumor en el estómago. Tú como médico, ¿qué me dices? 2 cosas. Yo te amo y te voy a dar la noticia bien suavecita. Joel, no tienes nada. Problema tú no tienes. Lo que tienes es apenas un pequeño dolor. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque tú no quieres herirme. Tú no quieres que yo me ponga triste. Porque si tú me dices que yo tengo un tumor grande, es posible que yo llore. Es posible que tenga miedo. ¿Es así o no? ¿Voy a tener miedo, sí o no? Sí. Pero porque tú me amas, tú me dices: no te preocupes. Todo está bien. Todo está bien. Déjame concluir la idea. Entonces vamos a imaginar que vamos a Dios y dice: hijo, yo te amo. Hay un cáncer que te está acabando, pero todo está bien. Todo está tranquilo. No sucede nada. Eso no es amor. En la Biblia yo encuentro un Dios que para curar una herida a veces tiene que sacar una costra. Las mayores heridas en la vida, para poder ser curadas, tienen que ser limpiadas, y a veces necesitamos de cirugías en la vida. ¿Sabes cuál es la propuesta del Evangelio? Tú tienes un problema, pero la esperanza es que ese problema no te va a matar, porque yo soy la solución. Pero el hecho que yo sea la solución
Yo no te voy a decir que no existe el problema. El problema existe. ¿Cuál es el mayor problema de muchos? Vamos a suavizar todo, diciendo que todo está bien cuando está mal. Y cuando algo está mal, yo tengo que decir, necesitas urgentemente medicina. Yo no puedo decir a alguien que viene con un problema no sé, depresión. Tranquilo, todo va a pasar. Si yo lo amo, ¿sabes qué voy a hacer? Vamos al médico. Vamos al médico porque yo te amo. Mi amor por ti es que tú no mueras. Y para que tú no mueras, ¿yo qué cosa tengo que llevarte? A la medicina. Cuando la Biblia me llama que es pecado, la Biblia no me quiere que yo me ponga triste. La Biblia no me está diciendo que no me ama. La Biblia no me dice que Dios es vengativo. La Biblia me dice que yo tengo un problema, pero tengo una solución. ¿Cuál es la esperanza? Tu problema es el pecado, es la realidad. No hay manera de escapar, pero yo soy tu Salvador. Yo puedo darte la medicina. Para eso yo vine a morir en la cruz. Por eso mi gracia puede transformar tu naturaleza. Porque si yo presento un evangelio de condenación, eres pecador, eres así, vas al infierno, eso es antibíblico. Y no porque el infierno no esté mencionado en la Biblia, sino por el concepto que se tiene del infierno, que luego lo vamos a analizar. La Biblia me muestra mi condición humana para llevarme a la cura. Y las enfermedades más peligrosas son las silenciosas, aquellas que no se ven. ¿Y sabes qué es el pecado, Nelly? Es el problema silencioso del ser humano. Entonces yo por amor, Dios por amor, tiene que confrontarme y tiene que decirme, eso está mal. Y porque te amo, yo no quiero que sigas así. Y eso no es venganza de Dios. Ahí veo el amor de Jesús, mostrándome cuál es el problema, pero no se queda con el diagnóstico. ¿A dónde me lleva? A la medicina. ¿Y la medicina quién es? Cristo. Y aquí podemos ver que el pecado cauterizó absolutamente todo. Trae culpa, trae consecuencias, viene disfrazado, esclaviza, es mortal, es separación de Dios. Pero hay un problema más. Existe pecado por nuestra naturaleza pecaminosa, pero también existe pecado acariciado. Cuando el ser humano se aferra al pecado, en otras palabras, cuando el ser humano sabe que tiene cáncer, pero dice, yo quiero seguir así,